Muy buenas tardes, estamos de regreso con su serie 3x30. Este es el capítulo 12, después de una breve pausa, que empezó siendo una breve pausa de, de verano, pero se extendió un poco, pero estamos de regreso. Gracias por los que han preguntado por nosotros, estamos aquí y hoy vamos a retomar con fuerza. Hoy vamos a hablar de reality testing, uno de las subescalas que mide la inteligencia emocional y que se refiere a qué tanto logramos nosotros tener ese contacto con la realidad, evaluar si estamos entendiendo lo que está pasando bien y cómo eso nos ayuda a estar un poco más anclado en la toma de decisiones correctas. Para este excelente tema, tengo a dos excelentes coach legas conmigo, Karen Ibarra y Laura Aldape, que ya les permitiré se presenten y conversen con ustedes inicialmente, pero les pongo el primer reto del capítulo, preguntándoles si pueden recordar en alguna oportunidad en que hayan tenido una situación tal vez cómica o inesperada, porque a veces no es tan cómico, o es cómico cuando uno se recuerda en el que la falta de evaluación de la realidad les haya dado una sorpresa. Karen, bienvenida. Gracias, Fernando. Y como siempre, encantado de estar aquí con vosotros en esta sesión de 3x30. Bueno, cuando estaba pensando en qué ejemplo podía dar, tengo algunos, pero pensé en uno que es bastante recién para mí. Tomé una pausa en mi carrera durante la pandemia y pasé un tiempo cuando no estaba trabajando y por varios motivos decidí am, empezar con un canal de YouTube. Había sido como un sueño así un poco lejano durante varios años, pero pensé, bueno, no, voy a por ello, ¿no? Y me lancé, de hecho, creo que fue como 10 días que pasó en el tiempo, en el transcurso de pensar, vale, lo voy a hacer y hasta que subí mi primer vídeo, ¿no? Y estaba convencida que ese primer vídeo iba a ir con millones de seguidores, que no sé, 100,000 personas se iban a suscribir a mi canal, que iba a ganar dinero en un tiempo récord con YouTube, con los anuncios que ponen en los vídeos. Y claro, ¿qué pasó? Pues nada, ¿no? Había como el sonido ese del desierto, de los, ¿cómo se llama? Crickets, no sé, que Los hay grillos, así, los grillos. los grillos ahí, que Cri- nada, ¿no? No sé. Y, y, yo mirando mi móvil cada 5 minutos para ver si alguien había visto mi vídeo, ¿no? Y creo que llegó al final a un número récord de 33 personas o algo así. Y eso fue todos mis conocidos, ¿no? Que, bueno, no todos mis conocidos, pero todos los conocidos que vieron el vídeo. Y nada, y eso me enseñó que nada es fácil o de empezar en YouTube no es fácil. Y ya, sí, mis pensamientos sobre qué iba a ser mi realidad y lo que fue la realidad fue un poco, no muy relacionados uno con el otro, ¿no? Pero Sí, eso es mi comentario súper. chistoso, aunque aún me duele, ¿no? Por eso decía que es chistoso ahora, pero al principio no necesariamente el despertar a esa realidad tiene que ser chistoso. Pero hablamos ya de balance. Gracias, Karen. ¿Qué tal tú, Laura? Bienvenida. Gracias, Fer. Acá saludándolos desde Zúrich y en eso va, de donde yo vivo, va un poco lo del toma de realidad, porque en un equipo de trabajo, en el trabajo anterior que tenía, decidieron hacer un field trip de fin de semana, irnos a las montañas a esquiar. Y yo dije, vale, yo encantada, yo voy, esquío relativamente, me defiendo, o sea, no soy la experta, pero cuando voy sí doy un par de vueltas. Y ese día, por andar platicando con los demás, nos subimos a la góndola y no me di cuenta que llegamos hasta mero, 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 mero arriba. Yo me debí haber bajado un poco antes para no tomar la pista más.
Y Disciplinada. llegando ahí, yo dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y fue un poco que los demás como que no interpretaron. Le dije, ¿por qué no me dijeron que mi parada era un poco más abajo? Y como ellos me vieron muy entusiasmada, o sea, no expresé mi realidad realmente claramente. Y ya estando ahí, uff, bueno, fue un reto. Al final bajé, me caí como dos veces, pero, pero nunca más lo vuelvo a hacer. Y luego cuando vi el mapa de la montaña dije, qué bárbara. O sea, no sé ni cómo salí en una pieza de ahí. Pero bueno, para mi conocimiento de esquiar, los demás, claro, los demás estaban ahí esperando que yo bajara y demás, pero fue así una falta de tocar la realidad al no expresarme bien cuáles Claro. eran como mis límites. Entonces fue chistoso. En ese momento no fue chistoso, ya bajando, ya me reí, pero cuando estaba ahí en la situación, la pasé un poco mal. Y pagaste un precio bastante barato por el experimento. Menos mal no te pasó nada, pero por eso el reality testing, esa evaluación de la realidad es tan importante, porque nos da un poco ese colchoncito de seguridad para saber si estamos tomando las decisiones correctas o si la boca, como dice, está escribiendo cheques que no puede pagar, ¿no? Está diciendo cosas que no puede ser o te haces ideas, ¿no? Yo me presento, Fernando Cuevas, desde Barcelona, y mi anécdota se refiere un poco en lo profesional y no sé, creo que no he contado esta historia, pero yo recuerdo en alguna oportunidad haberme, haberme inscrito para un proceso de promoción interna dentro de una empresa en la que trabajaba. Y me recuerdo que yo estaba tan ilusionado. Yo trabajaba con tanto gusto y trabajaba eh, con tanta pasión. Yo lo sentía tan de adentro que yo decía, no es posible que haya nadie que lo pueda querer más que yo. No es posible que nadie esté más preparado que yo, ¿no? Y yo sabía que iba a ser un proceso difícil, que habían muchos candidatos interesados, muchos buenos candidatos interesados, y aún así, mi cabeza era como de, no, eso es mío, eso es mío, eso es mío. Y ahora que lo recuerdo y lo veo viendo para atrás, digo, hubo por lo menos dos oportunidades en las que yo tuve que haber por lo menos cuestionado si me iban a dar esa plaza, ¿no? Así como era el mundo diciendo, Fernando, o sea, hey, esto no es tuyo, esto todavía no es tuyo, o sea, no te hagas la ilusión, no compres, no compres la casa, ¿no? ¿Sabes? Esto no es, esto no está vendido. Y me recuerdan dos oportunidades que en una entrevista una persona me dijo, ¿y qué pasa si no te dan la promoción? Em, y yo le dije, es que yo no me estoy permitiendo siquiera tener esa pregunta. Y me felicité al salir de que qué buena mi respuesta, ¿no? Y en otro momento alguien me dijo, no, mira, o sea, hay muy buenos, me estaban preparando para que no me iban a dar la plaza y yo no lo vi hasta que llegó el anuncio oficial de que yo no era la persona y fue como que a mí sí me tiraran de esa montaña sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de colchón y me costó mucho levantarme de eso. Entonces, por eso para mí era tan importante hablar de esto hoy, porque creo que nosotros de alguna manera nos han programado para ser positivos, para pensar que si que cuando estamos con un proyecto nuevo tenemos sí 100% que estar con pensamiento positivo y 100% que sí. Claro que tenemos que tener pensamiento positivo, pero a la vez tenemos que darle tres gotitas de reality testing, ¿no? De estar siempre buscando como con la mano si hay alguna señal que nos indique que la cosa no va a salir bien o que la cosa no va por el camino correcto, no para deprimirnos, no para venirnos abajo o rendirnos, sino para tomar reacciones o para tomar acciones que nos encaminen, ya sea a un lugar seguro, y creo que voy a seguir usando la analogía de Laura y su lugar de esquí, ¿no? O sea, buscar la posibilidad de bajar de nivel, bajarle el riesgo a mi situación sin poner en juego mi pellejo, ¿no? Sin poner en juego mi seguridad.
Bueno, pues creo que los tres ejemplos bastante variados, bastante diversos, pero también bastante apropiados para poner el primer paso de la conversación. Pongo ahora el segundo, y esta pregunta es acerca de esos desafíos que las personas pueden encontrar em, al tratar de buscar la realidad. O sea, ¿cuáles son los desafíos más comunes que las personas enfrentan al evaluar la realidad y cómo pueden superarse estos obstáculos? ¿Cuáles son algunos de los que ustedes han identificado en su experiencia propia o de sus coaches? No sé, Lau, si tú quieres empezar. Sí, Fernando, haciendo también mucho referencia con lo que tú comentaste de que te pones como una venda y nada más ves en una dirección, eso es lo que solemos hacer. Solamente vemos una parte del contexto de la realidad total y en base a eso empezamos a movernos y a tomar decisiones. Cuando no tenemos el resultado que queremos, también solamente esa parte en la que nos estuvimos enfocando dicta nuestro estado de ánimo. Entonces tú nomás estabas, en el caso que tú mencionabas, yo era el único candidato que podía tomar este puesto, yo era el único, yo era el único. Entonces, a la hora que no te dan el puesto, dices, pero ¿cómo si yo era el único? Porque no estabas viendo las otras referencias que había en esa situación. Si hubiéramos tenido en consideración otros contextos, a lo mejor hubieras dicho, bueno, estaba también esta y esta y otra persona que podrían ser posibles candidatos y la caída tiene un poco más de colchón. Entonces lo que tendemos a hacer es empezamos a dramatizar o a generalizar a través de nuestro punto de vista y perdemos toque realmente con lo que es la realidad. En mi caso, en el ejemplo que di también, o sea, yo dije, sí, yo puedo, pero sabía que tenía un límite. A la hora que llegamos a ese lugar, me di cuenta que no, que yo me distaba mucho de poder tirarme de esa pista de esquiar y por eso dije, si me caigo de aquí, el golpe va a ser mucho más fuerte que si me hubiera caído de una de las que yo sentía que podía manejar mejor. Entonces esa analogía se me quedó y siempre pienso en eso cuando pienso en reality testing. Claro. Eso es Gracias, lo que yo puedo comentar acerca de esto. Mm. gracias, Laura. ¿Tú, Karen? No, tomando lo que has dicho, Laura, que debemos intentar ver el contexto entero, yo pienso que una de las cosas que tenemos como seres humanos es que tenemos un sistema que se llama el sistema de activación reticular, Reticular Activation System, porque como nos llega tanta información, necesitamos tener un filtro, ¿no? Porque si no, es que es demasiado, ¿no? Para nosotros. Y claro, ¿qué pasa? Pues ese sistema de activación reticular tiene propensidad, tiene bias, ¿sabes? O sea, que está Sesgo. como Sesgada. o sea, que si tú dices a tu sistema de activación reticular, el ejemplo de siempre, de buscar coches amarillos, va a buscar coches amarillos. Aunque yo lo he intentado y nunca veo ningún coche amarillo, ¿vale? ¿Qué vives Pero en Londres? vivo en okay, que son colores tristes aquí en Sí, sí, Londres, sí. ¿no? Busca uno gris, No, seguro. entonces, por una parte tenemos este sistema de activación reticular que siempre está buscando evidencia que va confirmando nuestra visión del mundo. Entonces es muy difícil ver el contexto entero porque tenemos ese filtro, ¿no? Y luego también pienso que a veces que no queremos cambiar nuestras creencias o nuestra visión, nuestra perspectiva, porque como seres humanos también queremos formar parte de un tribu, queremos formar parte de una comunidad. Entonces, si esa comunidad de personas, esa población tiene cierta creencia, para nosotros es muy difícil de cambiar y de ir en contra porque queremos pertenecer, ¿no? Entonces, esas dos cosas creo que juegan una parte importante. Lo que sí es, you know, yo creo que es como una cosa súper importante aquí es que aprender que sí que podemos cambiar lo que pensamos.
sí podemos cambiar nuestras creencias. Y cuando podemos hacer eso, eso es cuando se abren, nuevas puertas de oportunidad y podemos ver nuevos horizontes, ¿no? De cómo, del contexto entero de la perspectiva que estamos, de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y a mí me encanta esto que mencionas sobre esta gana de pertenecer a una tribu, a un grupo de personas, a esto que como que la aceptación es un factor que va jugando Mm. a nuestro favor o en nuestra contra. Em, y yo siempre hago alusión a un inflado sentido de importancia, ¿no? O sea, nosotros sentimos como que tenemos un spotlight puesto todo el rato, como que la gente le está poniendo atención a todo lo que hacemos, Ujú. como que les importa mucho más de lo que en verdad les importa, ¿no? Y creo que todos hemos vivido situaciones en las que hemos tal vez modificado un comportamiento o hemos actuado de una manera por cierta cantidad de tiempo para agradar a alguien y luego ya decimos, no, ya no, ya me vale, ya no más, o ya no me importa, o esto es más importante para mí, o esto no encaja con mis valores, lo que tú hayas decidido, y lo cambias y algunas personas ni se dan cuenta, ¿no? O sea, algunas personas ni entonces esta idea de cuestionarnos y de ser un poquito más, em, más cómodos o más abiertos a equivocarnos, a ser diferentes, a no encajar. em, y, y, y ustedes saben que no puedo tener un capítulo de esto sin mencionar a mi famosa Brené Brown, ¿no? O sea, que ahora el clip que la está petando es este en el que ella explica que es el contrario de belonging, de pertenecer. Y entonces todo el mundo así como, no sé, ¿será esto, será lo otro? Y no, el contrario de belonging, de pertenecer, es fitting in, es, es modificar tu manera de ser para meterte al grupo, ¿sí? Porque tú sentiste que tenías que modificar algo en tu comportamiento, en tu apariencia, en tu manera de actuar, en tu manera de vestir, para lograrte meter al grupo. Eso no es pertenecer. Eso es moldearte para fit in, para entrar al grupo. Entonces, esto para mí es como una gran lección de primero, de inflexibilidad de nosotros mismos, en aceptación de lo que somos y es lo que tenemos que aspirar en los grupos. Algo más importante que poner atención son lo que ya hacía alusión Karen, que son los sesgos, el bias, ¿no? O sea, la famosa historia esta de las orquestas en Estados Unidos, las orquestas sinfónicas, que no tenían ninguna música mujer, ¿no? Ninguna música mujer. ¿Y por qué pasaba? Porque todas las audiciones eran hechas por estos directores que miraban a las personas y dependiendo de cómo se miraran, empezaban a tener juicios y hacer, o sea, eh, estas decisiones sesgadas, a veces sin ningún tipo de mala intención, simplemente por un sesgo que tienen en la cabeza. Las mujeres no son buenas músicas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Audiciones ciegas en la que los conductores solo oían al músico tocar. ¿Qué es digamos, el resultado ahora? Hay un 50% más de músicos mujeres en las sinfónicas de Estados Unidos, porque esto es una práctica que ahora se utiliza al 100%. Entonces, reconocer que nosotros tenemos estos sesgos, digo el de género, pero pueden ser tantos otros sesgos. Decir que la edad de una persona puede significar algo. Mi edad puede significar algo, ¿no? Y esa limitación que me pongo. Los sesgos que le pongo a las nacionalidades, a las razas, a las religiones, hasta los equipos de fútbol, si quieren, ¿no? O sea, estas nos dan separando de las realidades de las cosas y no nos permiten ver que esta persona, que puede ser que no me caiga bien, que puede ser con la que yo no me entienda, o quien no comparta mucho en términos de ideología, no tiene por qué estar equivocada en este tema en particular, ¿sí? No porque una persona venga vestida de cierta manera, no significa que su opinión no vaya a ser la más valiosa en
en un brainstorming, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes porque esos sesgos a veces nos separan de esa realidad y nosotros nos tenemos que un poco ser como estos conductores de orquesta y oír las opiniones un poco tratando de quitar lo que las ideas preconcebidas nos van diciendo de esa persona. Y hablando un poco de eso, la última otra que quiero mencionar es la idea de que a veces nosotros pensamos que tenemos más control de las cosas de las que tenemos, ¿no? O que somos esta ilusión del control que se llama, ¿no? Eh, que, que si nosotros hacemos esto, como, o sea, los latinoamericanos, por ejemplo, Laura no me dejará mentir, somos muy supersticiosos, ¿no? Entonces, si hacemos esto de una tal manera, pues entonces esto se va a cumplir, ¿no? Si nosotros como que le damos como mucha magia al asunto, ¿no? Que no si yo, ¿cómo es que se llama? Eh, eh, qué sé yo, si vuelvo al asunto del trabajo, ¿no? O sea, si yo eh, hubiese llevado mi americana de la suerte a la entrevista que tuve en lugar de la que me puse, tal vez me hubieran dado el trabajo, ¿no? No, compadre, no se le iban a dar de cualquier manera, no te iban a dar ese trabajo, ¿no? Entonces, quitar como estas ideas que tenemos como de que controlamos más de lo que controlamos con nuestros rituales, con nuestras supersticiones, porque la verdad es que no es así. Y al engañarnos que tenemos ese control, no nos preparamos para tener otras opciones abiertas, para oír otras opiniones o para apreciar y aprender. Yo hubiese querido tener esa situación de ese proceso de promoción interna de las que les hablé con otra mentalidad, en la que mi objetivo hubiese sido no que me diesen la promoción, sino que me preparase a ser mejor profesional. Yeah. Hubiera salido exitoso de esa actividad. Hubiera aprendido más, tendría más contactos, tendría un par de amigos en posiciones importantes, ¿no? Que no tengo. Entonces, pero para mí es importante que tengamos cuidado con que a veces nos estamos enfocando en la cosa equivocada. Estoy tratando de recordarme, Laura, cómo se llamaban estos, lo que tú y yo hacemos así que le ponen a los caballos, ¿no? Blinkers en inglés. Blinkers en inglés, pero Blinkers, yeah. en castellano no se me viene la palabra, ya lo voy a buscar. Ahora que me dice la palabra en inglés, voy a buscar mientras les hago la otra pregunta en el teléfono. Pero bueno, ya sabemos que es un problema, ya sabemos cómo se hace patente, pero ¿qué estrategias o qué técnicas específicas podría emplear un individuo para estar mejor en su habilidad de evaluar la realidad? ¿Y cómo podría implementarlas, ya sea en el ambiente laboral, en el ambiente profesional? No sé quién quiere empezar. Si Voy a- quieres, puedo mencionar una cosa relacionada a reality testing y toma de decisiones, que es como una aplicación, como pudiera ser una aplicación a nivel laboral. Cuando no tenemos un contacto con la realidad, tenemos a pensar que las consecuencias son mucho más graves de lo que son y nos olvidamos que las decisiones se pueden entrelazar unas con otras si la decisión que tomamos no fue la adecuada. Entonces, todo tiene que ver con la técnica de disputa, que se le llama en inglés dispute technique, en la que tú pones como una línea T y pones, bueno, si tomo esta decisión, cuál pueden ser los posibles resultados y luego tomar conciencia de si los resultados que estoy escribiendo son objetivos o están respaldando o una creencia o algo con objetividad. Eso sería una manera de aplicarlo en toma de decisiones. Y también cuando es algo que no estás muy seguro porque tu percepción de la realidad puede estar un poco sesgada, tomarte la pregunta como si te la estuviera haciendo a un amigo o a un conocido que te dé, ¿cómo te daría esa misma respuesta a otra persona con otra perspectiva? Y a lo mejor puede eliminar un poco el sesgo. Entonces, ya sea haciéndotela tú misma si no tienes a alguien más que te pueda resolver eso, o pidiendo opiniones realmente de gente que tengas confianza y que sabes que te están diciendo algo para tu bien y no con el afán de hacerte daño o molestarte.
Súper. Entonces, eso es algo que se podría aplicar. Gracias, Laura. ¿Tú, Karen? Yo pienso que hay dos cosas aquí que pueden ayudar mucho. Uno es el feedback, o sea que pedir a tus compañeros, amigos, lo que sea, feedback sobre ti para que tú puedes ir quitando lo que tienes oculto en tu visión de la realidad. Ujú. Aunque es difícil porque realmente para que eso funcione, tienes que pedir opinión de personas de todo tipo de personas, no solo las personas que tienes más cercana, porque para ellos, las que tienes más cercana, a veces es complicado realmente decirte la verdad. O sea que eso, entonces, el feedback es bueno, pero ya hay que pensar si realmente estás llegando a lo que es la verdad en eso. Y la otra cosa que lo puedes hacer de una manera individual, pero también es súper importante en las organizaciones, es buscar la diversidad. Y es por eso que es una buena decisión de empresas de tener personas súper diversas que forman los equipos, porque si vienen de diferentes culturas, edades, razas, géneros, todo diferente, entonces la toma de decisiones va a ser más completo, va a ser más tener en cuenta más variables y ser mucho más rica, ¿no? En cuanto a la decisión y el camino que se toma, que se puede tomar con las decisiones, ¿no? O sea que diversidad es súper importante también en cuanto al reality testing. Sí. A mí me encanta la idea de pensar que no solo en el ambiente laboral, pero también en el ambiente personal aplica esto de la diversidad, ¿no? O sea, Ujú. mírate a la gente que invitas a tu casa con la que sales a tomarte algo y pregúntate si son mini-me's o son versiones muy parecidas a ti y si no te convendría agregar a tu grupo de contactos a personas más diversas, ¿no? O sea, eh, que se dedican a otra cosa, o sea, somos muchos como de, nos juntamos los coaches, nos juntamos los psicólogos, nos juntamos los de recursos humanos, ¿no? Y eso quiere que no empieza un poco a bloquear la diversidad de tus propios contactos, entonces tiene que ser uno bien intencional como era lo que decía Karen, me encanta ese consejo. Algo básico de lo que también creo que ha estado ahí un poco en el contexto, pero no se ha dicho, es esta idea de pausar y reflexionar, ¿no? Que la idea de que vamos sin frenos en una situación es porque no hemos volteado a ver a los lados. Y a veces es que tenemos que tener momentos intencionales. Karen habla mucho de su ritual de la mañana. Yo tengo mi ritual de la tarde, noche, en el que empiezo a wind down para empezar a pensar, en el que la última hora de mi día no tengo contacto con ningún aparato, ni el teléfono, ni el iPad, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, que empiezas como a desconectarte y en ese momento es en el que el cerebro te va a empezar a decir, o sea, hey, compañero, estás, estás considerando esto, ¿no? Y ahí es donde te preguntas. Entonces, esa pausa y reflexión, sea como sea que funcione para ti, es importante. Lo otro es buscar evidencia contraria intencionalmente. Mm. Buscar y decir, ok, todo esto parece estar dando esta señal. Pero qué, what am I missing? ¿Qué partes no le estoy poniendo atención? ¿Qué estoy probablemente, qué evidencia estoy probablemente ignorando que me puede estar dando otro mensaje? ¿Sí? ¿Qué cosa puedo estar interpretando mal? ¿Qué fortaleza estoy utilizando poco o qué debilidad estoy ignorando? Son estas preguntas que cuando uno le hace a su cerebro, se las contesta con demasiada facilidad. Lo que pasa es que no se las hace al cerebro, ¿no? No se las hace. Y esta idea de buscar el consejo sincero para mí es importantísima. Esto es un consejo que es más un deseo al universo. Yo les deseo que consigan personas que les den consejo y feedback sincero. Y una manera en que
a mí me ha funcionado es pidiendo feedback específico a gente específica. Y si se le puede decir con anticipación, mucho mejor. Por ejemplo, yo le puedo decir a Karen, fíjate que estoy trabajando en que mi lenguaje sea más positivo y no hacer tantas bromas, porque algunas personas me han dicho que bromeo mucho y que eso le quita ímpetu a mi mensaje. Por ejemplo, en esta semana que estemos trabajando, puedes estar tú poniéndole atención y al final de la semana me lo cuentas. Solo cosas que tú vayas catching along the way mientras va pasando la semana. Y ya la dejo en paz para todo el año, pues ya no no le pongo una misión de Blues Clues todos los lunes, ¿no? Sino es una vez, ya te hizo el favor, pasas, porque tampoco se trata de cargar a alguien con esto que tiene que ser algo que va más a ti, pues no tiene que ser un paso para otra persona. Bueno, creo que muchos consejos importantes ahí, pero vamos a ver qué rescatamos en términos del aprendizaje más importante. Ya para ir cerrando el tema, Karen, vuelvo a ti y te pregunto, ¿qué es la cosa más importante que piensas que las personas que están viendo esta sesión deberían de recordar acerca de ese reality testing? Well, lo que yo iba a decir es que el primer paso ya lo han dado por estar presente en esta sesión donde hemos hablado de muchos cosas que se pueden poner en marcha para hacer ese reality testing, ¿no? Y es cuestión de probar, yo creo, diferentes para ver qué encaja mejor. Y aunque la verdad es que todo esto del reality testing va un poco en contra para mí sobre la ley de atracción, o sea, que durante esta sesión estoy pensando, ¿y qué más da? O sea, que si yo pienso que esto es la realidad, es mi realidad, ¿no? Porque es mi percepción. Pero entiendo que en ciertas situaciones es muy bueno tener ese contraste, ¿no? De lo que estás pensando que es cierto o no es cierto. Sí. Este es un balance de optimista, pesimista, realista, ¿no? O sea, y vamos jugando como los diferentes vértices de este triángulo, ¿no? O sea, Mm, por supuesto que queremos ser optimistas, que también es parte de la inteligencia emocional, pensar que las cosas van a salir bien, que nunca pasa lo peor, que nos preocupamos por gusto. Sí, ese pensamiento es bienvenido, pero tiene que llevar un granito de sal del reality testing yeah. para protegerte en el sentido de que tu cerebro esté generando, aunque sea de manera inconsciente, eh, otras soluciones, otros caminos, otra Yeah. manera de salir adelante. Bajo ningún punto de vista, aquí queremos decirle a la gente no sueñes. Sí, continúe soñando, pero a la vez, pero cada sueño viene con su despertar, ¿sí? Mm. Y antes de pasar al otro sueño, revise la realidad. Básicamente ese es mi pensamiento para terminar. Es una healthy dose, una dosis saludable de realidad para simplemente encauzar los sueños. De Eso es. hecho, esto se puede llamar optimismo realista, en el que sigues manteniendo el optimismo, pero como dice Fernando, con una dosis de realista para poder afrontar los hechos y en caso de tener alguna vicisitud en el camino, el golpe no sea tan fuerte porque ya en algún momento consideraste que realísticamente pudiera haber otras vértices de la misma situación. Ujú. Súper. ¿Ese es tu consejo final, Lau, o tienes otro? Sí, yo creo que sí podríamos poner como una conclusión, sí, tener un realismo optimista, o sea, estar abiertos a situaciones nuevas, pero teniendo un poco de conciencia que puede haber consecuencias positivas o negativas de cualquier acción. Entonces, tener eso atrás en la mente nos sirve para después no salir tan Están como, golpeados. exacto, como salí yo de la pista.
De la pista, sí. O sea, qué chistoso que volvamos. Siempre las abuelas resulta que siempre han tenido la sabiduría popular un poco, que es como esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor, un poco como, Exacto. o sea, pero bueno, entonces, bueno, algunos consejos ahí, el balance sigue siendo nuestro mensaje más importante. Muchísimas gracias, Karen, muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo, ya sea en directo o a través de nuestros canales. Una invitación para que, si no lo han hecho todavía, se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos ahora mostrando en pantalla la dirección para que nos hagan favor de suscribirse y puedan recibir notificación cada vez que agreguemos un capítulo, o puedan hacer uso de los recursos de los capítulos que ya hemos hecho en el pasado. Todos los capítulos, todas las sesiones están ahí en nuestro canal de YouTube. Y será lo mismo con el próximo capítulo que tendremos en el próximo mes de noviembre. Este será el capítulo 13 de 3x30 y el tema va a ser convirtiéndote en la persona que estás destinada a ser. Eh, Tiene que ver con crecimiento personal desde tu propio punto de vista, salir de tu zona de confort, poner límites y todas esas cosas buenas. Así que estén pendientes a la invitación siempre por LinkedIn Live de nuestro próximo capítulo en noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Karen. Gracias, Laura. Y muy feliz Gracias. tarde a todos o mañana, dependiendo de dónde nos estén viendo. Saludos y muchas gracias. Hasta luego a Hasta todos. luego. Chao.